Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Hugo Alconadamón. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Bien? Buenas noches, Juan. Un gusto estar con vos otra vez. Igualmente, el martes a la noche se conoció la muerte del juez de la Corte Suprema, ex juez Carlos Fait, y empieza un movimiento del tablero de ajedrez del Poder Judicial. ¿Qué implica la muerte del juez Carlos Fait y cómo empiezan a moverse ahora otros puestos dentro del Poder Judicial, Hugo? Bueno, eso es muy interesante porque aquí tenemos, en el caso de Fait ya había renunciado y recordás que a su vez estaba la puja si eran 5 miembros de la Corte, si eran 7 miembros de la Corte. El macrismo ya designó 2 miembros de la Corte con el acuerdo del PJ y demás. Pero el punto aquí es que la muerte de Fait vuelve a recordar cuál es la importancia que tienen algunos puestos en particular dentro del Poder Judicial. Porque como en cualquier otro ámbito laboral, hay algunos puestos que son más sensibles que otros. Un ministro de la Corte lo es muchísimo. Un juez de Comodoro Pi, que son, recordemos, 12 jueces federales, que son a su vez los encargados de investigar al poder político en particular por temas, por ejemplo, delitos de corrupción, ¿sí? Actos contra la administración pública. Esos cargos son ultrasensibles. Y ahora tenemos que el gobierno nacional tenía muy claro algunos nombres sobre los cuales quería avanzar. El primero es obvio, Juan, que era el entonces juez federal Norberto Yarvide. Así es. Ya está, afuera. Que a su vez tenemos la discusión, que si querés después hablamos, Juan, sobre por qué se le acepta la renuncia y no se lo destituye, cuando muchos querían que justamente fuera a juicio político y a la destitución. Ese es el primero. Sí. El segundo es Rosansky, muy poco conocido acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero muy preponderante en el área, sobre todo de causas de derechos humanos, violaciones de derechos humanos, Tribunal Oral Federal de la Ciudad de La Plata. Ahora bien, estos son 2 de los objetivos que ya alcanzó el gobierno, pero el gobierno ya tiene otros 3 sobre los cuales quiere avanzar. Abriría un pequeño paréntesis. Aunque lo nieguen oficialmente, el poder político, el Ejecutivo con Macri a la cabeza, prefiere no tener algunos jueces. Sí, en efecto, porque considera que por mal desempeño de sus funciones o por sospechas de corrupción o por sospechas de parcialidad, es decir, un juez tiene que ser imparcial. Sí. Bueno, sostienen que a la luz de los antecedentes considera el gobierno que no lo son. En el caso de Yarvide además se combinaba en la cuestión hasta casi personal del presidente Mauricio Macri, que recordemos que Yarvide a su vez lo había procesado en la causa de las escuchas telefónicas, que si estaba o no estaba y demás, ¿sí? Pero no van a decir no quiero este juez. De hecho, lo han explicitado bastante y de hecho ahora avanzan sobre 3 nombres en particular. Bien. El primero es uno que incluso ya aquí en este piso lo hemos tenido y hemos entrevistado, que es el actual juez federal, Daniel Rafecas, que tiene, entre otras causas, la denuncia de Alberto Nisman, que a su vez la discusión era si se abre o no se abre una investigación penal. Bien. Ese es por un lado, Rafecas. El otro es Freiler. El otro es un camarista federal que se llama Eduardo Freiler. Y el tercer nombre es la camarista de casación penal, Ana Figueroa. Para que ubiquen los televidentes, primer nivel es un juez. De las decisiones que toma, eso se apela y va a la Cámara Federal, donde está Freiler, y lo que de allí se define, se apela y llega a la casación. Bueno, entonces en esos 3 niveles, el gobierno quiere en cada uno de esos 3 niveles buscar a un juez. ¿De qué manera el poder político, y obviamente legalmente y formalmente, se puede deshacer, entre comillas, de un juez? Bueno, la opción más fácil es la presentación de una renuncia, es invitarlo a que renuncie. Si eso no ocurre, a su vez tenés 2 diferencias muy claras. ¿Cómo le invitan a que renuncie? Operadores judiciales, mensajes, a veces son mensajes públicos, o sea, por televisión o por radio se le manda la señal. Es lo que estaba en definitiva pasando con también la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gis Carbó. Le han mandado mensajes públicos y privados de por qué no se retira. Claro. Es hora de irse a su casa. Y la doctora Gis Carbó dijo, de ningún modo yo acá me quedo. Bueno, si no es renuncia, es destitución. En efecto, y a su vez vos tenés ahí 2 áreas. Si fuera ministro de la Corte, caso que este no es, sería en un juicio político en el Congreso. Si no, para todos los demás jueces, es decir, de camarista para abajo, tenés que pasar sí o sí por el Consejo de la Magistratura, donde son 13 los miembros, pero hay un número que es el número mágico, que es 9. Vos tenés que tener 9 votos para poder empezar a caminar el largo trayecto que te lleva hacia un juicio político. Tenés la acusación, después tenés el debate en plenario, sí, varios pasos, pero digamos, vos necesitas 9 votos. Y en este campo, a su vez, vos tenés
ahora vamos a ver un video sobre eso. El primero de los que están allí es el juez federal Daniel Rafecas, que él mismo ha abordado esto en la última vez que estuvo acá en una entrevista. Vamos a escuchar a Daniel Rafecas. No, yo siempre actué de modo independiente, no tenía una relación ni fluida, ni cotidiana, ni permanente. Pero pasaban de por ahí a ensalzarlo y ponerlo como ejemplo, sí, a después defenestrarlo, es cierto. y después a defenderlo, Es cierto. y después a defenestrarlo otra vez. Es cierto. A eso voy. Es cierto, es exactamente así. Obviamente esto yo no lo he motivado ni he buscado, ni que me ensalcen, ni que me ataquen. Evidentemente esto es resultado de las sucesivas decisiones que yo fui tomando en los procesos que me tocó, que a veces fallé a favor, a veces fallé en contra, siempre de acuerdo a lo que establece, como te acabo de decir, lo que establecen la ley y el derecho. Y a mí la sensación que me da, Hugo, es que en nuestra coyuntura política, mediática, hay algunos sectores que les cuesta mucho entender lo que es la independencia judicial. Da la sensación que los jueces y fiscales se despertaron tras el cambio de gobierno. Esto es una forma de verlo. Sí, La otra forma de verlo es con una pregunta. ¿La administración Macri intenta influir sobre el Poder Judicial? En absoluto. En absoluto. ¿No La hubo verdad mensajes de avancen? No. En lo personal, por lo menos, yo te puedo hablar en nombre mío, Entonces, de mi juzgado. Doctor, ¿qué pasó? ¿Se despertaron todos el 11 de diciembre? ¿Y qué dijo? ¿Se despertaron todos? No, él habló a título personal que él no. Que él no. Lo que ahora vamos a hablar, si querés, en el segundo bloque, Juan, es sobre uno de estos operadores que, de hecho, en el despuntar del gobierno de Mauricio Macri, se juntó con varios jueces y fiscales y les dijo, muchachos, la cancha está abierta. Bien. Hay una relación del gobierno con Lilita Carrió que en la mayoría de los aspectos es muy buena, de hecho es socia fundadora, digamos, ¿no? Sin embargo, lo que a veces puede parecer incómodo en la figura de Carrió, al gobierno le viene bárbaro, que es cuando ataca directamente a los jueces y hace el trabajo que a lo mejor Macri no se anima a hacer. Sí, porque además aquí tenés un par de puntos, ¿no? Que es sobre Lilita Carrió. Hay veces que le sirve como fuerza de choque para el gobierno, fuerza de choque en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Y a veces que le genera unos dolores de cabeza que después vamos a hablar sobre, por ejemplo, cuando enfila Lilita Carrió sobre Angelici. ¿Sí? Ahora bien, cuando por el contrario martilla sobre algunos jueces federales que están allí bajo la lupa, al gobierno le sirve. Ahora bien, lo que también tenés acá es una suerte de tensión entre Mauricio Macri y Lilita Carrió. Y acá voy a remarcar algo que anticipamos antes, Juan, que es, muchos se preguntan por qué le aceptaron la renuncia a Norberto Yarvide, por qué se la aceptaron a Rosansky. O dicho de otro modo, si ahora viene Canicova Corral o Bonadío o cualquier otro juez federal, ¿le van a aceptar la renuncia? Y esta es una puja y una tensión que hay dentro del gobierno. Mauricio Macri, por lo que cuentan sus colaboradores, él querría no aceptarles la renuncia y lograr destituirlos. Primera aclaración, ¿cuál es la diferencia entre destituir y aceptar la renuncia? La primera de todas es que si te destituyan, no, perdés la jubilación, no tenés jubilación. Entonces, en el caso de Yarvide, ya había llegado al umbral de la jubilación, presentó la renuncia, buenas noches a su casa y sigue cobrando. Que es como un sueldo, como si estuviera activo, prácticamente. Sí, pero entonces, mientras que si estás destituido, a la lona, te habrá quedado lo que habrás ahorrado, nada más. Entonces, ¿por qué es que, a su vez, Macri decidió aceptar la renuncia? Primero, porque remarcábamos, son 13 votos en el Consejo de Magistratura, pero vos necesitas, el primer número mágico es 9. Y más de una vez el gobierno llega a 8, le falta 1. Entonces ya empezás a tener que negociar, en el buen sentido de la palabra, y decir, bueno, ok, hagamos esto, no hagamos esto, pero si vos me das, por ejemplo, tu voto para esto, yo a su vez te voy a permitir que vos impulses este proyecto soñado que vos anhelás desde hace tiempo y con el cual vos lograste ser consejero de magistratura, y empezás un toma y daca que a su vez puede derivarte que en un juicio político pueden pasar semanas, meses o incluso un año, y ¿quién te garantiza que dentro de un año esos primeros 9 votos los siga teniendo? Entonces, al final, por lo que nos hemos reconstruido, lo que te dicen es que Macri decidió decir, cortemos por lo sano, si tengo la posibilidad de que Yarvide se marche del juzgado, abrámosle la puerta, tendámosle un puente de plata e incluso más, que sirva de precedente y de señal para el resto de los jueces federales. Si se quieren ir, no los vamos a hacer pasar un mal momento. Márchense.
pero es la consagración de la impunidad. Ese es el punto de Lilita Carrió. Ni que hubieras hablado con ella. No hablé, pero digamos, es Bueno, lo que pensamos. Lilita digamos, Carrió lo que en general, dice es digamos. todo lo contrario. Es decir, nosotros llegamos con promesas de cambio, de regeneración institucional, de renovación moral, y terminamos aceptándole la renuncia a un hombre como Yarvide, o llegado el caso a un hombre como Rafecas, o Rosansky, o muchos otros. Lo que tenemos que marcar es que no todo es lo mismo. Entonces, y en esta puja, en esta tensión, es que se mueve el gobierno. Entonces tenés esa puja entre la renuncia y la destitución, los 9 votos que son necesarios, y se te empiezan a complicar cuando además después realmente el obtener los votos es una discusión y una cuestión diaria. Un punto y un ejemplo sobre esto, Juan. Sí. Ayer se discutió en el Consejo de la Magistratura el renovar, el ampliar la subrogancia, es decir, cuando no tenés un juez en un juzgado, tiene que haber una suerte de suplente. Sí. Se le denomina subrogante. Bueno, entre otros jueces subrogantes se definió quién va a quedar en Río Gallegos. Te imaginarás que ser juez federal en Río Gallegos, donde en teoría se tramitan e investigan algunas de las causas más sensibles por corrupción, te imaginas la sensibilidad que tiene eso para el kirchnerismo. Bueno, en definitiva, cuando tuvieron que discutir quién iba a ser el subrogante, la puja fue tan grande. ¿Sabés cómo salió esa votación? 5-5. Tuvo que desempatarla el presidente del Consejo con doble voto. Ya que hablamos de empate, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de Racing y de Independiente. Bueno, pero dentro de la esfera judicial, me refiero, ¿no? ¿Por qué es esto? Aclaremos también a los televidentes, porque recordemos, los jueces de primera instancia Comodoro Pi son 12. Los fallos, las decisiones que toman, a su vez, si no te gustan, las tenés que apelar. Va a la Cámara. La Cámara está dividida en 2 salas, es decir, 2 grupos. Una sala es conocida desde hace más de una década como la sala independiente, porque era independiente del poder político y se ganó esa fama, por ejemplo, cuando impulsaron los juicios de la verdad. ¿Sí? Causas con las cuales trataron de reconstruir lo que había ocurrido durante la dictadura, pese a las leyes de obediencia debida, punto final y demás. Allí los 2 grandes referentes son Martín Irurzun, el actual presidente de la Cámara, y Horacio Catani, uno de los hombres más respetados y queridos en Comodoro Pi. Ahora bien, esa sala es la sala independiente. Mezcla de broma, ironía y cinismo, la otra sala se autodenominó Racing, porque no es independiente. De Independiente no tiene nada. De Independiente no tiene nada. Y en Ahí esa está. sala están como Freyler. los 2 grandes jugadores, son Freyler, uno de los jueces que a su vez el gobierno lo tiene enfilado, y Ballestero, que al cual el gobierno también lo tenía enfilado, pero que es uno de estos jueces que es rápido para oler los cambios, y ya para cuando olió que venía un cambio de gobierno, ¿Se sacó la camiseta de Racing? empezó a reacomodarse en la jugada y en la cancha. ¿Qué pasa con Gils Carbó? Porque, digamos, ya subimos esta semana que María del Carmen Falvo dejó la procuración de la provincia de Buenos Aires y siempre se insiste con Gils Carbó. ¿Hay esperanza en el gobierno de que también renuncie, de que se aleje o seguirá en su cargo? Con una mano en el corazón, la verdad que es una respuesta dificilísima, Juan. ¿Por qué? Porque para el gobierno es el premio mayor, es el objetivo más grande que tiene. De hecho, el año pasado, 10 de diciembre, acordate que fue el cambio de gobierno. Un par de días después, Alejandra Gils Carbó mandó a uno de sus colaboradores, Lisandro Pellegrini, Licha, a dialogar con el ministro de Justicia, Germán Garabano, y comentaron sobre, bueno, cómo vienen los planes de gestión, qué vamos a hacer nosotros desde la Procuración el año que viene, para tratar de coordinar estrategias. Bueno, nosotros queremos fortalecer, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, queremos potenciar esta unidad especializada de investigación. La respuesta de Garabano, ¿sabes cuál fue, Juan? ¿Cuál? No tengo nada que hablar con ustedes. Ustedes de aquí a fin de año se van. Y entonces Pellegrini transmite ese mensaje a Gils Carbó y Gils Carbó quedó como, ¿y cómo lo van a lograr? Temieron que hubiera un acuerdo entre el radicalismo, el PRO y el PJ para, en definitiva, ¿te acordás, Juan, que en ese momento también estaban los 2 vacantes de la Corte Suprema? Entonces la discusión era, quizás era un ministro de la Corte para el PJ, otro para la UCR y la Procuración para el PRO. Y dijeron, ahí sí te dan los votos. Bueno, un año después, eso no ocurrió. Gils Carbó sigue en su cargo. Intentaron también la reforma del Ministerio Público Fiscal, también se cayó. Y en definitiva, un año después, Gils Carbó sigue. Hablamos de jueces, hablamos de fútbol, con lo cual vamos a hablar de Angelici.
Inevitablemente. En efecto, ahora. En el próximo bloque con Hugo Alconadamón en Análisis PM, Daniel Angelici. Seguimos en Análisis PM con Hugo Alconadamón y con los expedientes de Hugo Alconadamón. Ya en esta etapa anunciamos que íbamos a hablar de Angelici, que tiene en su tarjeta un cargo oficial, presidente de Boca, pero es mucho más que lo que dice su tarjeta. Contanos, Angelici. Sí, bueno, él dice que no. Él dice que simplemente no. ¿Que no es presidente de Boca? No, eso sí. Que es presidente de Boca y que es el Tano. Y nada más. Punto. Que sí, que tiene inversiones en bingos, caballo de carrera, de hecho tiene 6 bingos y demás. Él defiende incluso y recuerda con orgullo su origen radical alfonsinista, muy cercano al Cotino Siglia y demás, pero te dice, no, de operador judicial, no. Y es clarito, ¿eh? Y hace incluso recordar, cuando él niega ser operador judicial, a una frase que utilizaba otro de los grandes operadores judiciales de las últimas 2 décadas, que es Javier Fernández. La frase es, nunca pisé Comodoro Pi. Los dos dicen exactamente lo mismo. Y en definitiva, no necesitas pisar un edificio para influir sobre ese edificio. ¿Por qué? Porque de hecho vos remarcabas justamente que su rol institucional es es Boca. ¿Qué es lo interesante de Boca Juniors? Que él es el presidente de Boca, uno de los clubes más importantes de la Argentina después de Estudiantes de La Plata, pero más allá de eso es que él desde Boca ha ido tejiendo múltiples vínculos. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Para él lo dice el televidente. ¿Cómo puede alguien desde Boca armar poder político? Porque por un lado ha ido convocando a la comisión directiva a distintos jugadores como fiscales, jueces e incluso más. Los ha colocado en el Tribunal de Disciplina de la AFA. Entonces hoy hablábamos en el bloque anterior de, por ejemplo, el camarista Ballestero. Está justamente en el Tribunal de Disciplina de la AFA, puesto por él. Por eso no hace falta ir a Comodoro Pi para ver a Ballestero, lo ve en la AFA. En efecto, e incluso más, hay una cena que ocurrió el año pasado, Juan, en la cual fueron convocados varios jueces y fiscales para participar con el Tano Angelici en una suerte de cena del mundo Boca. Si sos naif, que ninguno de estos jueces y fiscales lo son, vos podrías decir, mira, me están invitando a una cena de fin de año y quizás, qué sé yo, está Carlitos Tevez al lado mío, claro, y qué sé yo, cuenta anécdota, la pasamos bien, tomamos un champán, me saco una selfie, después se la muestro a mis chicos, lo que fuere. Bueno, Tevez no estaba, de Boca hablaron poco y nada, y lo que ocurrió fue que hablaron de lo importante, que era justamente qué iba a ocurrir, según el gobierno y los planes del gobierno, hacia la justicia, ¿sí? Y allí es donde empieza a cobrar otra valía lo que hace Angelici. ¿Por qué? Porque él tiene múltiples contactos que son interesantes. Uno de ellos es la jueza decana, si queremos decirlo así, pues si le llego a decir de otro modo, Servini Cubría me va a matar. Y ¿qué es la importancia de la doctora Servini Cubría? Es una de las referentes. Es la jueza más antigua del Fuero Federal. Y una de las referentes. Y algo más, no solamente es la jueza más antigua de los tribunales federales de Comodoro Pi, sino más que controla la justicia electoral. Entonces, hablar con ella es hablar con una jueza federal, pero además con una de las juezas que, por ejemplo, el año que viene será decisiva. Entonces, allí es donde, por ejemplo, Angelici ha tenido la astucia suficiente para tejer vínculos con ellos. Ahora va a decir, bueno, a veces te puede ocurrir que tengas justo esa fortuna, esa suerte. Ahora, les voy a presentar al actual titular de la CIDE, la vieja CIDE, la actual Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Otra vez, Gustavo Arribas, mientras que el Tano Angelici iba desarrollando su ascenso desde Boca, él era escribano de profesión, pero en realidad se dedicó a compraventa de jugadores. Participó, por ejemplo, en la venta de Carlitos Tevez, antes que lo mencionábamos. Y a su vez, una situación muy loca. En un momento, el propio Angelici, por lo que te cuentan, él soñaba o ambicionaba o miraba con agrado el liderar la CIDE. Finalmente quedó en manos de Gustavo Arribas, con lo cual tiene un muy buen vínculo con uno de estos muchachos. Ahora voy a decir, bueno, otra vez, como antes, como Servini Cubría, a veces te pasa, casualidades, puede ser. Ahora recordemos, en el Tribunal de Disciplina no solamente está dando vueltas, por ejemplo, el camarista federal Ballestero, también está Darío Richarte. ¿Quién es Darío Richarte? Era, a su vez, uno de los colaboradores de Javier Fernández, el operador judicial
para Comodoro Pi, y a su vez fue número 2 de la CIDE en la época de Alfonsín, de la Rúa. Entonces empezás a ver que se repiten. Y a su vez fue socio de Sergio Spolky. Exacto. Entonces ves que se empiezan a repetir los nombres y empiezan a dar vuelta los cargos, o jueces, o fiscales, o la CIDE y demás. Y voy a decir, bueno, puede ser casualidad, Juan, puede ser. Ahora, también tiene muy buen vínculo y claro, con Silvia Magdalani, que es la número 2 de la CIDE. Que entonces, a su vez, aquí viene el vínculo, que lo que es interesante, Magdalena también sirve de puente hacia Paco Larcher, que era la anterior número 2 de la CIDE en los tiempos del kirchnerismo. Y de Jaime Estiuso. Exacto. Ahora, lo interesante es que uno dice, bueno, uno es operador judicial, pero ¿qué pasa entonces con el actual ministro de Justicia? Uno podría decir que lo tenés pintado, Germán Garabano. Pues si en definitiva el que toma las decisiones o el que tiene las relaciones y el que manda los mensajes a Comodoro Pi, a los jueces y fiscales, es Angelici, ¿qué ocurre con él? Lo que te dicen es que hay una relación ambivalente, Juan. Como que por momentos llegan a una suerte como de entente y otros momentos hay situaciones de tensión. Y te voy a dar un ejemplo muy puntual. El día en el cual, ¿te acordás que se anunció que el gobierno iba a intentar ocupar los 2 cargos vacantes en la Corte Suprema con nombramientos ad hoc, esa cosa que es escandalosa, y que te acordás que fue una cosa que sacudió el ambiente político? Bueno, cuando llega Germán Garabano a verlo al presidente Mauricio Macri, abre la puerta y estaban Macri y Angelici conversando solos. Te hago una pregunta que es parte de lo que estás contando acá y parte de lo que hablamos en el primer bloque sobre la designación de jueces. Los próximos cargos, nombramientos o propuestas de jueces, ¿todos estos opinan? Magdalena, algunos más que otros. Angelici. Algunos más que otros. Por ejemplo, en el caso de Angelici, sí. Taxativamente sí. En el caso de Garabano, sí. En otros casos ya se empieza a reducir su peso o su influencia. Ahora, vos mencionabas eso. La que probablemente tiene, no sé si capacidad de influir en el nombre, pero sí de bloquearte a alguno, no es ninguno de Acá ellos. está. Exactamente, es ella. Una vez más, termina siendo ella la que, así como tiene esa tensión con Macri sobre qué hacer con los actuales jueces, si es aceptarles la renuncia o destituirlos, lo mismo ocurre frente a los nombramientos, diciéndole, momentito. De hecho, hubo ahora un contrapunto en el cual ella marcó y le frenó el carro al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de Magistratura, diciendo, no, me estás manipulando el concurso, ¿sí? Y nosotros no somos más de lo mismo. Claro. Y ella, ¿Es acordate, como un filtro ético, de alguna manera? por lo menos. Y si no es ético, vamos por el lado de, si querés, hasta el cinismo, Juan. De la forma más perversa. Si querés verlo de la forma más perversa, ella tiene claro que el gobierno de Mauricio Macri llegó no por una cuestión de sean lindos, buenos y se vistan bien, sino por el cansancio frente a lo que había antes. Esta idea de la regeneración institucional, la renovación moral. Entonces, aunque no creas en eso, si tus banderas electorales son esas, las tenés que mantener en alto. Entonces, ella lo que dice es, o porque las querés, o por conveniencia, tenés que hacer lo correcto. Bien, ¿estamos con todos? Quedan un par de nombres que por ahí te pueden llamar la atención, que es, por ejemplo, Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción. Uno dice, bueno, ¿qué pasó allí? Bueno, de hecho, la pareja de Laura Alonso es a su vez socio de Angelici. Y te puedo decir múltiples otros nombres en los cuales se repiten esta dinámica, o por boca, o por vínculos de negocios, aparecen una y otra vez dando vueltas alrededor de Angelici. Es el elenco del poder. El Bueno, elenco que a veces se mantiene estable, a veces entra o sale algún actor, pero es el elenco fijo que tenemos hace unos cuantos años. es que cuando se hablaba, ¿te acordás del círculo rojo? Sí, En parte es esto. parte. La mitad del círculo, una parte Es mucho menos que de la mitad. Para acá te faltan banqueros, empresarios, sindicalistas, periodistas y mucho más. Pero digamos, esto es una buena, si querés, como si fuera introducción acelerada a por lo menos uno de los ámbitos del círculo rojo. Gracias, Hugo. Un placer. Igualmente.